Hey, ¿cómo están? De seguro han escuchado ustedes hablar sobre el Kaizen, esta famosa metodología que hace referencia a la mejora continua. Pues el día de hoy hablamos con una experta que ha trabajado la mejora continua durante muchos años en base a su experiencia en muchas empresas del sector industrial, empresarial, etc. Y sobre todo nos va a contar cómo el Kaizen puede ser llevado no solo a la vida de trabajo, sino también a tu vida personal o a tu vida profesional. Si quieres saber mucho más sobre esta metodología, quédate y escucha este podcast. Bienvenidos. Hey, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Escuela Lean. El día de hoy también tenemos una invitada súper especial y vamos a hablar de un tema súper chévere, bastante interesante la verdad. Pero antes de presentarla como se debe, quería agradecerle a todas las personas que han escuchado el podcast, tanto en YouTube como en Spotify, a las personas que han comentado y han subido temas también todas las semanas. Entonces, encantadísimo, este contenido realmente lo hacemos con ustedes. Bien. El día de hoy vamos a comenzar un tema bastante interesante. Si se fijan, digamos, muchas veces en el contenido hablamos del tema de mejora continua, de productividad y demás. Y el día de hoy tenemos invitada que se ha dedicado a ese tema, ¿no? Experta en ese tema, realmente que lo ve desde otro punto de vista, no netamente, digamos, a la parte industrial como tal, ¿no? Esa parte filosófica que tienen las empresas, sino más bien también está un poco más, trabajado un poco más en la vida profesional y demás. Pues bien, el día de hoy nos acompaña Diana Romero. Ella es de Venezuela, actualmente reside en España y el día de hoy estaremos conversando sobre este tema súper interesante. ¿Qué tal, Diana? ¿Cómo estás? Buenos días en Ecuador, buenas tardes en España. Hola, ¿qué tal? Buenos días y buenas tardes por acá. Bueno, soy Diana Romero, como lo has dicho, soy especialista en documentación y mejora de procesos. Tengo aproximadamente 11 años dedicándome a esta hermosa profesión y pues he trabajado en diversos sectores, tanto en entornos como industria farmacéutica, tecnología, en logística y también en seguros y en el sector aeronáutico, que fue mi última experiencia. Genial, Diana, ¿qué tal? Encantadísimo de tenerte aquí el día de hoy. Algo de cosas, justo el tema que manejas, súper interesante y la experiencia que tienes. Y bueno, de todos los invitados que hemos tenido, creo que la mayoría, el 80% han sido chicas, ¿no? Que es igual bastante interesante con este podcast que tiene equidad de género, digamos. Y en este caso, somos colegas, tú también estudiaste ingeniería industrial, yo también soy ingeniero industrial. Y siempre que tenemos un ingeniero industrial, digamos, porque también el objetivo del podcast es de alguna u otra forma promocionar temas de la carrera, ¿no? A lo que se dedica y demás, aparte de los temas que vamos hablando. Yo siempre pregunto a los que son colegas, ¿por qué estudiaron ingeniería industrial, no? Pues bueno, primero, antes de que yo estudiara ingeniería industrial, yo me gradué en la universidad en Venezuela como técnico superior en organización empresarial. Y pues esta es una carrera que va súper enfocada a conocer cómo funciona una organización desde el punto de vista administrativo para que luego utilices toda esa información para aumentar la productividad. Entonces, la mayoría de mis profesores en ese entonces eran ingenieros industriales. Y luego cuando me gradué de la carrera, que me gradué bastante joven, entré a trabajar en industria farmacéutica y estaba dentro del entorno de producción. Entonces, como que vi una buena oportunidad de hacer esa mezcla entre la parte administrativa, productividad administrativa, y unirla con ese entorno industrial. Y pues hasta ahora me ha funcionado bastante bien. Genial. Sí, justo te pregunto eso porque siempre le contenido que hacemos, tanto en Instagram o a veces en TikTok, que estamos haciendo cosas por ahí, hay, hay full público, digamos, de estudiantes, ¿no? O gente que está en la universidad todavía, y de hecho, gente que está en la carrera, gente que no está, y siempre nos consultan, dice, oye, voy a estudiar ingeniería industrial, ¿qué me recomienda? Este año voy a la universidad. Entonces, siempre es importante conocer esas experiencias, el porqué, las razones como tal. Entonces, porque yo creo que al final mi carrera es lo máximo, digamos, y estoy casado, digamos, con ella. Bien, Diana, dentro del mundo de la ingeniería industrial, algo también siempre comento, existen muchas áreas, ¿no? De hecho, creo que una de las ventajas de la carrera es que tiene un abanico bastante grande de especialidades, digamos, que la seguridad industrial, que la calidad, la parte productiva como tal, ¿no? La logística, y ahora estoy medio vinculado a la logística.
Y dentro de todo eso existen filosofías, ¿no? El manufacturing, no sé, el TOG, el Six Sigma. Pero algo que hay un paraguas muy grande, digamos, que abarca todas estas herramientas, filosofías, que es la mejora continua, ¿no? Entonces, y Sí. tú estás relacionada en ese mundo. ¿Y cómo llegaste a eso, no? O sea, ¿cómo es que dices, ok, a mí me gusta la mejora continua y me voy a dedicar a eso? No, pues fíjate que a mí me pasó algo súper gracioso cuando era estudiante, pues yo me estuve preparando durante toda mi carrera, como te dije, tenía un enfoque administrativo. Y durante toda mi carrera estuve haciendo cursos o formaciones en recursos humanos porque yo dije, quizás voy a especializarme y voy a graduarme de licenciada en recursos humanos. Vale. Resulta que cuando llegué a la entrevista en mis prácticas en la industria farmacéutica, ellos vieron en mí quizás todas esas características o todos esos conocimientos que eran perfectos para entrar al área de documentación. Y pues cuando entré al área de ingeniería industrial, ya estando aplicando mejoras dentro del entorno productivo, eh, pues empecé cuando estaba ya a punto de graduarme en ingeniería industrial, recibí una propuesta bastante interesante para entrar en el mundo de la mejora continua. Y entonces ya dejé de documentar procesos y empecé a hacer mejora continua al 100%. No, bueno, ahí pues me comencé a enamorar muchísimo de todo esto, de todas las metodologías, de cómo aplicarlas, de tener en consideración muchísimos detalles que no ves antes y porque tienes como que, yo por ejemplo, he tenido la experiencia de tener esa vista panorámica de toda la organización y de ver cómo funciona por partes y luego en conjunto. Y entonces, pues eso creo que es lo que más me encanta de la mejora continua. Y además de que no solo la aplico en las organizaciones, sino que también lo puedo aplicar a nivel personal. Genial, y justo ya vamos a ir a ese tema. La mejora continua siempre, digamos, cuando hablamos de la parte conceptual, digamos, ¿no? Que el Kaizen, ¿no? Que viene a ser el término Sí, hablando en japonés correcto. como tal, y dejando de lado, digamos, la parte filosófica, lo que el Kai, cambio para bien y demás. em, Sí. ¿Cómo, digamos, le concibes o cómo le ves a esta filosofía que no solo es un campo aplicado a la parte empresarial, ¿no? Sino puede irse más allá. O sea, ¿cómo le ves? O sea, que es posible extrapolarle, digamos, sacarle del mundo empresarial. Claro, por supuesto. Como dices, estas metodologías de mejora continua e incluso el Kaizen fueron originadas en industrias para ser empleadas a nivel industrial y en las organizaciones. Pero en los últimos años todas estas estrategias se han ido comenzando a utilizar a nivel personal y a veces no sabes ni siquiera que estás utilizando una estrategia. Solo que comienzas a aplicar ciertos pasitos o acciones y no sabes a veces que lo estás haciendo. Quizás si te prepararas y conocieras la metodología al 100%, pudieras potenciar todos tus resultados a nivel personal. Y pues, ¿cómo lo veo? Yo aplico mejora continua en mi vida personal, aplico metodología 5S en espacios físicos en mi hogar, aplico metodología 5S en mi vida para organizar mi vida personal también, porque yo creo que la metodología 5S no es solo aplicable a espacios físicos. E incluso Kaizen se puede aplicar, o Kaizen o mejora continua, como lo conocemos, es una filosofía de vida, es decir, es un hábito que creas en tu vida y que va contigo a todos lados. Entonces tú, por ejemplo, si quieres bajar de peso y quieres hacer un plan de acción para bajar de peso, tú dices, bueno, yo voy a contratar a una persona para que me asesore en nutrición, o voy a contratar a un entrenador personal, o voy a empezar a caminar todos los días un minuto mientras miro la televisión. Eso es Kaizen en pequeños pasos, porque no necesariamente, es importante recordar que no necesariamente tú tienes que hacer una inversión grande de dinero para obtener resultados. Porque no, si tú pagas al entrenador personal más costoso, el gimnasio más costoso, los alimentos más costosos, eso no te va a garantizar que tú vas a obtener resultados. En cambio, si tú tienes disciplina y eres constante y por lo menos lo que te dije, quieres bajar de peso, pues mientras miro la televisión, todos los días voy a caminar un minuto o 2 minutos. Voy a ir incrementando ese tiempo cada día. Al siguiente día voy a caminar 4, luego 5 y así sucesivamente hasta crear mi hábito.
va a ser parte de ti eso, ya te va a gustar, lo vas a extrañar luego. Entonces creo que es bastante importante. También si quieres crear el hábito de la lectura, tú pudieras leerte una página diario si no te gusta leer, o pudieras empezar a leer 5 minutos diarios, o luego ir incrementando ese tiempo. Y eso es el Kaizen. Es que todo esto forme parte de tu vida y que no sea complicado. Exactamente, justo lo que dices tú, esos pequeños pasos, ¿no? Es la clave, ¿no? Esa constancia como tal. Y ahora que hablas de hábito y, digamos, más o menos de estructurar eso, en el Kaizen, bueno, que conocemos más o menos la metodología, existe una especie de decálogo, ¿no? O sea, de mandamientos, de cómo seguir, ¿no? Los principios. Los principios como tal. Alguna vez, bueno, he visto algunas empresas que lo tienen así impreso, ¿no? En grande, de hecho, colocado ahí para que todo el mundo lo vea y esté siempre presente en ese punto. Tú mencionaste que, digamos, esto hay que llevarlo obviamente a la vida personal, ¿no? O sea, es posible llevarlo a aplicar, ¿no? Y de hecho, alguna vez siempre he escuchado de gente que está bien experta en este tema decir que si yo no puedo o aplicar el tema de mejora continua, el Kaizen, a la vida personal, va a ser muy difícil que pueda replicar en la parte empresarial, ¿no? En mi trabajo y demás. O sea, tiene que ser algo de dos vías, ¿no? O sea, tiene que ser algo congruente. Exacto, tengo que estar metido realmente en eso para poder aplicarlo a caiga por ahí. Entonces, ¿cómo dirías tú? O sea, ¿existe algún método por donde comenzar? ¿Existe una filosofía, no sé, pasos, donde podría yo llevar ese Kaizen? ¿Cómo empezar, ¿no? En ese mundo, tanto en la vida personal como en la vida profesional? Pues yo creo que el primer paso es analizar cuáles son, bueno, puedes llamarlo problema o puedes llamarlo oportunidad de mejora. Yo prefiero llamarlo oportunidad de mejora. ¿Cuál es tu oportunidad de mejora? ¿Qué quieres cambiar? Y entonces, no quedarte en soñar, sino que establecer acciones que te permitan llegar hacia eso que quieres lograr. Fíjate, en algún momento graduarme en la universidad fue un sueño. En algún momento crear mi web fue un sueño, o crear mi proyecto personal fue un sueño. Pero yo todo esto lo llevé a pequeños pasos, a pequeñas acciones, donde me dedicaba todos los días 5 minutos a hacer algo, o donde tomaba la acción de ir a inscribirme en la prueba en la universidad para presentarla. Entonces es dar ese primer paso para que esto se vuelva realidad, para que lo puedas aplicar en tu vida personal. Y lo demás que tienes que hacer, además de que luego de que planificas tus acciones, hacer un seguimiento constante de de lo que esperas y cómo van surgiendo estos resultados y si se están acercando a lo que tú quieres lograr. Porque es importante medir constantemente a lo que me quiero acercar. Y esto me va a permitir tomar decisiones en el momento para realizar pequeños ajustes que me permitan de forma organizada alcanzar mis logros y que no vaya a fracasar. Esto es lo que hace la mejora continua. Crear ese hábito de ir dando pasitos que se van a unir al final y te van a dar el resultado grande que estás esperando. Porque a pesar de que son pequeños pasos, te van a generar un gran impacto en tu vida. Perfectísimo. Y ahora que estás en la parte personal, ¿no? El tema con las cosas que te han permitido. ¿Cómo sería, digamos, haciendo un parangón, un ejemplo, cómo ha afectado de manera positiva, digamos, que metas la filosofía Kaizen a tu vida personal, a la Diana de hace unos años y a la Diana de ahora, ¿no? ¿Qué cambio ha habido en ese camino, digamos, el proceso, lo más notable como tal? Pues que yo ahora creo que aterrizo mis ideas un poco más, que creo que las puedo evaluar en mi entorno y saber qué riesgos voy a tomar, saber cómo voy a actuar en caso de que ocurra cierta situación, tanto positiva como negativa. Y no voy a eliminar nunca los riesgos en mi vida personal, pero sí voy a permitirme estar preparada para poder actuar en el momento. Yo creo que ha afectado de manera muy positiva mi vida en ese sentido. Genial, y de hecho yo también siempre converso esos temas, recomiendo que se empapen, ¿no? O sea, conozcan esto, vean cómo funciona esa filosofía, o sea, ese paraguas grande, ¿no? Porque ya habrá herramientas que son de guía, herramientas técnicas, que son así un poco más de números, pero lo que le sostiene, digamos, ya a un proceso como tal de cambio, una empresa, un proceso de mejora,
siempre van por estos lados. Y tú has comentado siempre que esto viene mucho de los hábitos, ¿no? O sea, siempre dice que hay que hacer una actividad por lo menos 21 días para construir ese hábito que va, para que se siente, ¿no? Eh, Sí, y eso va mucho con la cultura. Tú estás en España, yo también vivo por allá. Obviamente te darás cuenta que la cultura laboral, no sé, europea, es bastante diferente a la cultura latinoamericana de sí. nuestros países, ¿no? Y de hecho, yo creería que estas filosofías son bastante nuevas, bueno, no tan nuevas, digamos, sino muy poco implementadas en nuestro mundo empresarial, ¿no? En nuestro mundo industrial, no sé, de fábricas aquí en Latinoamérica como tal. ¿Y cómo le ves? O sea, porque yo también he visto mucha gente que ahora trabaja en esto del cambio de cultura y demás. ¿Cómo le ves o qué crees que falta? Porque siempre se habla que la cultura del trabajo y temas al trabajador latinoamericano, ¿no? Pero yendo de la mano con esto de que esa resistencia al cambio que existe, ¿no? O sea, ¿cómo está eso de ahí? ¿Cómo le ves en ese punto? O sea, ¿qué es la resistencia al cambio prácticamente? Es un tema de cultura? ¿Es un tema ya o algo que se puede enseñar, algo que viene, se aprende, digamos, de mala manera? ¿Cómo le ves ese tema? Pues bueno, primero, en cuanto a la resistencia al cambio, ya sabes que actualmente estamos viviendo una situación bastante cambiante constantemente. La situación política, social, económica, los avances tecnológicos van muy rápido y entonces nos toca adaptarnos y de alguna u otra manera esto nos afecta tanto a las organizaciones como a nivel individual, de forma directa o indirecta. Entonces, por lo general nosotros creamos esas barreras, las organizaciones y las personas crean barreras que te llevan a crear estas frases típicas de que no puedo, yo no sé hacerlo, yo tengo muchos años haciéndolo de esta manera, ¿cómo vamos a hacer? Tengo miedo, o esto no va a funcionar, quizás esto no aplica a nuestra área, a nuestro sector, no aplica para mí. Entonces, siempre va a existir ese miedo como seres humanos o como organizaciones de saber qué va a pasar. Y a veces esa resistencia al cambio, que es el miedo o la incertidumbre que sentimos ante los cambios, nos lleva a mantenernos en una zona de confort. Entonces no nos movemos de allí. No sé por qué le llaman zona de confort realmente, porque yo creo que no es nada cómodo estar bajo presión y no poder moverte porque tienes miedo a no saber qué va a pasar, ¿sabes? Entonces creo que es importante que el gestor del cambio en las organizaciones sea capaz de involucrar a las personas desde el principio, de comunicar, de capacitar, de explicar cómo te vas a ver tú beneficiado con estos cambios y cómo los vamos a manejar, qué va a ser diferente y qué no va a cambiar para ti. Porque quizás si tú no comunicas esto, la persona puede pensar me van a despedir, porque están haciendo muchas preguntas acerca de mi trabajo, me van a despedir o algo está ocurriendo. Entonces, yo creo que es mejor cerrar esa brecha entre la organización y las personas. Y en cuanto a nivel personal, creo que es importantísimo que te pares un minuto a diario, por lo menos analizar lo que está pasando en tu vida y trates de hallar cuál es la causa raíz de ese problema o de esa oportunidad que puedes estar teniendo allí y que tomes una acción inmediata para poder eh, aplacar o minimizar el impacto negativo de esa situación o poder aprovecharla positivamente, porque capaz tú creas que te va a afectar, pero realmente puede suponer un cambio positivo para tu vida. Y en cuanto a lo de la cultura que me comentabas, yo creo que todas las culturas tenemos aspectos o características bastante positivas y que todos podríamos aprovechar un poco de cada uno. Veo que actualmente muchos latinoamericanos están triunfando a nivel internacional gracias a sus talentos. Eh, yo sí creo que todos los latinoamericanos somos personas bastante apasionadas, somos amables, somos divertidos, somos trabajadores y madrugadores. Yo recuerdo que tenía compañeros de trabajo que vivían fuera de la ciudad de Caracas y se levantaban todos los días a las 4 de la mañana para llegar a la oficina a las 7 de la mañana y jamás los escuché quejándose acerca de eso. Siempre estaban de buen humor. Entonces, creo que en cuanto a esto tenemos muchísimas fortalezas, pero creo que quizás podríamos tomar de otras culturas la disciplina y creo que necesitaríamos ser un poco más estratégicos y trabajar más en equipo. ¿Vale?
Yo creo que principalmente podríamos tomar eso del resto de las culturas, porque ya vemos qué talento tenemos. Buenísimo, buen punto eso, todo el tema de, que mencionas de estratégico. Me parece interesantísimo ese enfoque. Sí, yo creo que hay mucho talento. O sea, la verdad, el latinoamericano es bastante creativo, sobre todo. Creo que es algo muy típico de nosotros, en el país, en Ecuador, en general. Tiene esa creatividad criolla que le digo yo, pero que falta, como dices tú, estructurarle un poquito, ¿no? O sea, hay. Hay que estructurar un Exacto, poco, yo sí. siempre hablo de profesionalizar ese tipo de aspectitos, ¿no? Como la disciplina, que los hábitos, que existen este tipo de herramientas como tal. Ahora que estamos en mejora continua como en demás, ¿qué recomiendas, digamos, a alguien que quiere ingresar en este mundo, ¿no? O sea, ¿cómo es que leo, no sé, qué libro, cómo comienzo, ¿no? Siempre hay el famoso autor del tema de mejora continua es Masaki Mai, ¿no? Que es el que está en el Kaizen y hay todo este tipo de temas. Entonces, como alguien que, digamos, sobre todo, como te comento, hay gente que estudia y siempre nos está escribiendo o preguntando una cuestión, dice, oye, ¿qué hace la ingeniería industrial y como tal, o demás? ¿Qué le recomiendas a alguien que quiere ingresar a este mundo, no? O sea, ¿por dónde comenzar? ¿Qué hacer? ¿Es necesario que tenga experiencia laboral o primero trabajo y después poco a poco voy viendo si me enfoco a este tema? ¿Cómo le ves a alguien que quiera meterse en el mundo de la mejora? Pues yo creo que lo primero que tienes que hacer es saber qué significa cada una de las metodologías, saber cuál es el sentido real de cada una de estas metodologías. Y conocer toda la teoría, porque cómo vas a enseñar algo que no conoces, que no sabes cómo explicarlo. Luego, creo que deberías comenzar a aplicar esas teorías a nivel personal. Si no tienes experiencia laboral en ese momento, si no puedes comenzar a nivel laboral o estás estudiando, es posible que puedas comenzar a aplicarla a nivel personal. Y pues deberías estudiar mucho y tratar de escuchar estos podcasts que son bastante interesantes, de escuchar las experiencias de otras personas, porque eso te va a ampliar la mente muchísimo y te va a permitir ir con más detalle al área laboral. Creo que es importante que tengas la mente abierta y que no te centres en una sola opinión o en solo la teoría. Es que la teoría lo dice así, lo dice así. Tú tienes que llevar esa teoría y adaptarla a la organización y a la cultura también, incluso. Y creo que deberías tratar de comunicarte lo mejor posible con las personas, de ser empático, de ser humilde. Creo que debes involucrar a las personas desde el principio en todas las actividades y aclarar todas las dudas que puedas para poder afrontar esta resistencia al cambio. Y finalmente creo que es importante hablar menos y escuchar más. Y siempre buscarle la lógica a lo que las personas te están contando, ¿sabes? ¿Por qué lo estás haciendo así? ¿Para qué lo estás haciendo así? Podrías hacerlo de una manera mejor. Y debes tener en consideración el contexto donde tú vas a aplicar esa mejora. Porque capaz tú dices, no, yo lo voy a mejorar de esta manera, te voy a hacer esta propuesta, pero esa propuesta no aplica o no va a hacer sentir cómodo a las personas que la van a ejecutar. Perfecto, y justo algo que rescato lo que dijiste es que el tema de esta mejora continua no solo está vinculado al tema empresarial, laboral, o a alguien que esté netamente, no sé, alguien que en ingeniería es relacionado, sino, no sé, cualquier profesión puede aplicar esos conceptos a su diario vivir, ¿no? Un arquitecto, un ingeniero, un Sí, médico, todo el mundo puede asimilar, digamos, estos conceptos, ¿no? Para ir aplicando en su día a día, ¿no? Que es lo bonito, ¿no? O sea, al final no es tanto pegado a la parte industrial. Y, o sea, ahora tú que estás en este mundo, eh, ¿cómo digas, o sea, digamos, cómo es, o sea, cuéntame un poquito de tu emprendimiento como tal, ¿no? A lo que te dedicas actualmente, qué haces, qué servicios ofertas, digamos, desde tu parte profesional. bueno, actualmente yo empecé a elaborar mi emprendimiento mientras estaba trabajando a la vez. Comencé a utilizar herramientas de planificación estratégica, creé todo mi plan estratégico como si fuera una organización normal. Creo que todo esto me ha funcionado muchísimo, lo he llevado bastante bien. Estoy aplicando Kaizen, estoy aplicando PDCA o el Círculo de Mejora Continua. Estoy aplicando el FODA, que es una herramienta estratégica, mucho benchmarking con, la, con el resto de los emprendedores. Y pues he logrado crear mi web donde me dirijo especialmente a los estudiantes de ingeniería industrial o a personas que están dentro del mundo laboral, pero no saben
utilizar estas metodologías en la realidad, no saben por dónde empezar. Entonces, también, además, últimamente me estoy dedicando mucho también a contarle a personas que quieran realizar proyectos personales como el mío o emprendedores para que puedan utilizar todas estas herramientas y crear un proyecto con una base sólida. Entonces, es bastante interesante. Actualmente he creado, a mí siempre me ha gustado enseñar y creo que siempre que escribo lo hago como para responderte preguntas, o sea, responder dudas que yo siempre tuve y también responder dudas que veo por allí en las redes sociales de estudiantes de ingeniería que siempre preguntan con respecto a cómo comienzo, qué hago, cómo puedo hacer esto o aquello. Entonces siempre me dedico a responder todas esas dudas en mis artículos. También tengo bastantes recursos descargables en mi blog que son gratuitos, son plantillas que se pueden utilizar en la vida real a nivel personal o a nivel organizacional, están clasificados. Estoy ofreciendo un curso de la metodología 5S que está realizado bajo mi metodología de 8 pasos. He creado una metodología de 8 pasos personal, pues, que creo que puede funcionar muy bien para que puedas aplicarlo en la vida real. Y me enfoco en esa implementación, en cuál es el primer paso que debes dar en tu empresa para implementar esa metodología 5S. Luego, también he creado plantillas, un par de plantillas para implementar esta metodología 5S que puedes utilizar en la vida real. O sea, todo lo que estoy haciendo es para que lo utilices en la vida real. Y he estado trabajando un poco en asesorías a estudiantes y asesorías a emprendedores. Ahora voy a hacer el lanzamiento formal en mi web. Aún no lo he puesto, pero ya en los próximos días estará allí. Y todo pues porque va paso por paso. Estoy creando la base sólida primero. Estoy trabajando en el proyecto con mucho cuidado, con mucha estrategia. Y pues ya pronto tendrán noticias de ello. Genial. Y algo que es importante que dice Daniana, muchas veces cuando hablamos de herramientas, ¿no? No sé, del Kaizen, de las 5S, de lo que sea, ¿no? Todas las herramientas de la mejora continua, del Lean, etcétera. Muchas veces pensamos que están únicamente disponibles o únicamente son utilizadas por las grandes empresas, ¿no? O sea, empresas, nos imaginamos empresas súper grandes, ¿no? Pero como comenta Diana, emprendedores, empresas pequeñas, realmente pueden utilizarlas, ¿no? Desde un principio. De hecho, es mucho mejor que desde una etapa inicial de la empresa se estructuren con estas herramientas y obviamente su crecimiento va a ser mucho más organizado, ¿no? En ese punto. Estoy totalmente de acuerdo contigo. A veces los emprendedores no consideran que deben anotar las actividades que van a ejecutar o que deben medir sus progresos y eso es una causa de que fallen y de que no logren lo que quieren y de que su emprendimiento se vaya al piso. Exacto, bien puesto. Procesos, siempre les digo, siempre anoten lo que hacen, estructuren por algo, por más sencillo que sea, ¿no? Por algo chiquito, algo, nada raro, cosas así, carísimas. No tienes que hacer nada estrambótico, tiene que ser simplemente tomar una hoja de papel o un Excel y comenzar a anotar qué es lo que quieres hacer y comenzar a analizar tu entorno, qué tienes y qué no tienes para llevar a cabo tu proyecto. Exactamente, sí, justo, y tanto el contenido que hace Diana, creo que con el contenido que hago yo, me he enfocado no a las empresas grandes, sino también, o sea, como a las pymes, emprendedores que realmente no tienen, o sea, que no saben, ¿no? O sea, que hay herramientas que les pueden facilitar, digamos, el día a día. Y para ir terminando, ¿cómo le ves el futuro, digamos, entre comillas, de estos temas, de herramientas, mejora continua, tomando en cuenta el avance de tecnología, ¿no? Empezamos con el Big Data, empieza la inteligencia artificial como tal. ¿Cómo le ves más o menos a dónde va, ¿no? ¿Cómo se van a transformar las herramientas? ¿Va a ser mucho de charlas, no sé, o netamente ya va a haber una app que nos ayude a implementar las 5S o a hacer el Gemba? Bueno, que hay algunas, ¿no? O sea, ¿cómo le ves ese futuro en este tipo de metodologías? Pues yo creo que estas herramientas han permanecido y se han mantenido durante muchísimos años. Fueron creadas antes de que nosotros incluso naciéramos. Sí. Entonces, creo que van a seguir manteniéndose. Yo creo que estas herramientas son el futuro. De hecho, están surgiendo últimamente muchas herramientas con otros nombres, pero que van con esta base de Lean Manufacturing o de mejora continua.
Creo que aunque la tecnología esté avanzando muchísimo, la tecnología igual no nos va a hacer el trabajo de pensar y de analizar y de comunicarnos e involucrarnos con las personas. Porque es tan fácil como que tú uses un software para realizar una implementación. Tú igual tienes que meterle información a ese software. Tienes que cargar datos que tienes que analizar tú y que tienes que aplicar tus propias estrategias adaptadas a tu organización. O sea que igual tienes que hacer un trabajo. Entonces creo que le veo muchísimo futuro a todas estas herramientas. Genial. Sí, es importante. Los conceptos nunca cambian. Lo que cambia posiblemente es la aplicación, ¿no? Las formas, los Sí. nombres, la herramienta tal vez así medio digital como tal. Entonces, sí creo que va... Sí, de hecho yo creo que a nivel latinoamericano, hay muchas empresas que apenas van adoptando herramientas. Entonces hay un camino bastante largo, ¿no? Hay mucho trecho todavía que recorrer. Vida llena, finalmente para ir terminando, cuéntanos dónde te podemos encontrar, cómo te podemos contactar para todas aquellas emprendedores o pymes que quieran acceder a tus servicios. Bueno, en primer lugar, si pones en Google la magia de la mejora, aparece mi web de primera. Soy Dayana Romero, la magia de la mejora de Dayana Romero. Luego allí también aparece mi página de Facebook, que es la magia de la mejora. Y si me quieres buscar por Instagram o por cualquier otra red social como Twitter y Pinterest, puedes encontrarme como Dayana 15 Romero. Perfectísimo, yo te voy a buscar por ahí. Vida llena, ha No. sido genial conversar contigo. Creo que el mundo de la mejora continua es súper amplio. De hecho, nos va quedando corto el tiempo, ¿no? Para no ser muy largo. Es súper amplio, hay muchísimas cosas. En otra ocasión podríamos hablar de una herramienta ya en específico, ¿no? Algo más puntual, digamos, de tema. Pero creo que hemos aprendido full cosas. Y yo creo que soy el que más aprendo siempre cuando hago los podcasts. Siempre soy el primero en recibir la información y al final también me voy nutriendo, ¿no? De todos los invitados que buscamos tener aquí. Vicente Dayana, ha sido un gustazo tenerte por aquí. Creo que este tema es súper amplio. De hecho, les invito a un libro, alguna web, algo aparte de la tuya que recomiendes a los que estudian o que quieren conocer más de la mejora continua. Bueno, a nivel personal, tengo un libro por acá que se llama Un pequeño paso puede cambiar tu vida, el método Kaizen de Robert Maurer. Por allí puedes comenzar a comprender un poco de cómo comenzar a aplicar esta herramienta tan interesante. Genial, buen libro ya. Después te pregunto el dato. Entonces, Dayana, ha sido un gustazo tenerte aquí. Realmente, muchas gracias por el tiempo. Estamos grabando en domingo. Este podcast sale posiblemente viernes. Gracias por el tiempo. Creo que hemos aprendido muchas cosas. Como dije, un tema súper amplio. Es un tema súper Sí, interesantísimo. Que realmente tiene mucho que contar y que realmente hay mucho todavía que hacer, sobre todo en la parte industrial como tal, sí. Pero también es interesante llevarlo al mundo personal, profesional, un poco más del ámbito como tal. Diana, muchas gracias por sí. aquí y realmente ha sido un gusto tenerte el día de hoy y pues espero que nos veamos en una próxima ocasión. Muchas gracias. El placer ha sido para mí, de verdad. Encantada de participar acá. Gracias, Diana. Pues bien, estimadísimos, este ha sido otro capítulo de su podcast Escuela Link. Espero que les sirva todo lo que hemos hablado aquí. Realmente, como digo, es un mundo súper amplio y espero que nos escuchemos en un próximo episodio. Chao.